Aprende. Muy bien, son las 8:02. Vamos a orar y vamos a empezar el estudio de hoy. Señor, gracias por este tiempo y por la palabra que estamos estudiando. Tú eres bueno, tu misericordia es grande. Te rogamos, Señor, que en tu bondad y en tu perdón nos guíes en el estudio, para que lo que estudiemos ahora realmente nos beneficie en la vida cotidiana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada estábamos hablando acerca del proceso de santificación. Dijimos que somos santos en posición y somos llamados a ser santos en función. ¿Recuerdan eso, no? Somos santos ya delante de los ojos de Dios. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo y por lo tanto el título de santos lo llevamos de encima. Pero que tenemos que llevar ese título de santidad, tenemos que llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Y el texto que utilizamos es ese que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿no? Ya hemos sido santificados en Cristo, pero se nos llama a una santidad práctica, ¿ok? Otra cosa que vimos era que la santidad era tan importante en la vida que inclusive el sacerdote hebreo tenía que llevar una plaqueta acá arriba que decía santidad a Jehová. O sea que imagínense yo caminando con un sombrero en la iglesia que diga santidad a Jehová. Y entonces cada vez que ustedes se acercan a pedirme algo o a conversar conmigo o para hablar simplemente conmigo, lo primero que van a ver es mi sombrero y en mi sombrero van a ver una placa que decía santidad a Jehová. Así de importante era para Dios el concepto de que la santidad y que el pueblo tenía que entender la importancia de la santidad. Luego preguntaron por ahí, ¿qué es una vida santa? Y ahí les compartí esta imagen, ¿no? ¿Recuerdan? Les compartí esta imagen. Eh, el camino de santidad no es complicado. El camino de santidad es simple. Tres cosas: honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Este es un cuadro que deberíamos imprimirlo. La semana pasada se los mandé. Imprímanlo y escríbanlo y pónganlo en la refrigeradora, en una pared, en un cuadro, para recordar que el camino de santidad no es llegar a una posición súper elevada, inmaculada, como nos hace creer la Iglesia Católica, sino que el camino de santidad es muy simple: honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Y por último, hablamos acerca de algunos de los errores de la santidad. Errores de la santidad. Esa persona que dicen, bueno, yo hago las cosas a mi manera. No soy santo como Dios quiere, sino soy santo como a mi manera. Como yo interpreto la Biblia y me acomodo, hago que la Biblia se acomode a mi vida, ¿no es cierto? Es lo que pasa, por ejemplo, con mucha gente en la iglesia, ¿no? Que tú lees textos bíblicos, mandamientos bíblicos, y estas personas utilizan ese mandamiento y lo amoldan, lo acomodan a su vida para sentirse tranquilos, ¿verdad?
Entonces, la palabra de Dios me enseña que eso es un error grave porque estamos desdibujando la verdad bíblica para acomodarla a nuestra forma de vivir. La otra forma de manejar la santidad es instantánea, ¿no? Esa gente que le gusta ir a esas campañas donde les venden poder, milagros y fuego y que van a convertirse en santos de la noche a la mañana. Eso es una pura mentira. Esa gente que te vende esas campañas no produce en ti la santidad que Dios espera. La santidad no se obtiene con un toque del Espíritu Santo instantáneo. Eso es imposible, eso es un fraude, ¿no? Y por último, la gente que maneja la santidad diciendo, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es decir, bueno, si todos lo hacen, yo también, ¿no? Bueno, si todos se equivocan, entonces yo, ¿por qué no me voy a equivocar? ¿No? Entonces se esconden detrás de ese concepto. Muy bien, nos quedamos entrando, vamos a entrar al punto 4. El punto 4 dice lo siguiente. ¿Mm? Eh, hay un concepto que quiero que leamos, ¿no? Y, y está en el Evangelio de Mateo. Busquen el Evangelio de Mateo. Un ratito, estoy buscando acá. Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a leer un pasaje que el Señor Jesús ilustró, habló, mencionó a sus discípulos sobre que nuestras vidas son como casas que son edificadas, ¿no? La casa prudente o el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? A ver, les digo exactamente. Ajá, un ratito. En Mateo, capítulo 7, desde el versículo 24, vamos a leerlo. Mateo 7, 24, hasta el versículo 27. Mi vida, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Mateo 7, 24 al 27. Ya. Dice los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Este es un pasaje interesante porque presenta que nuestras vidas son como una casa, ¿no? Ilustra diciendo que nuestras vidas se pueden comparar a una casa, ¿verdad? Entonces dicen que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Es una paráfrasis, es una ilustración. Está diciendo que tu vida es como una casa. Y si eres prudente, entonces edificas tu casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, ¿no? Entonces, el que edifica su casa sobre la roca, vienen tempestades, vienen vientos fuertes y no la puede tumbar porque sus cimientos están sobre la roca. Pero la persona que es imprudente, que es necia,
edifica su casa sobre la arena. Y cuando vienen los vientos fuertes, se tumban la casa. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia nos menciona que nuestras vidas son como casas, las casas tienen puertas. ¿Ok? Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. Silvia, por favor, léelo. 11:20, ¿no? Deuteronomio 11 del 18 al 20. Ok. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Perfecto. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, dijimos que la mejor explicación de qué significa ser lleno del Espíritu Santo es ser saturado, invadido, completamente lleno de Dios. Es dejar que Dios se meta en tu vida y llene cada área, cada rincón de tu corazón, que sean llenos del Espíritu Santo y que esa llenura, o sea, dejarte invadir, dejarte saturar por el Espíritu de Dios, implicaba también llenar tu vida de la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. La Biblia menciona que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿no es cierto? Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y nos permite discernir. En 2 Timoteo dice que toda la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios y que permite que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? Redarguyendo, instruyendo, corrigiendo. Vamos a leer ese pasaje, 2 Timoteo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Mario, por favor, léelo. 2 Timoteo Estamos 3, segunda de Timoteo 3, 16 y 3, 17. 16 al 17. Perfecto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Entonces, la palabra de Dios tiene como función, dice acá, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Entonces dice la palabra que la palabra es útil. Enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí donde aparece el hombre de Dios, pon tu nombre, ¿no? A fin de que Jackie sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra, ¿no? A fin de que Araceli sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. A fin de que Judith sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y aquí puedes poner tu nombre, ¿no? Entonces el objetivo de la palabra de Dios es que tú y yo seamos perfectos y que estemos completamente preparados
para toda buena obra. Y para eso, la palabra de Dios te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Para los que no saben, enseñar, obviamente sabemos qué es enseñar. Redarguir. ¿Qué cosa es redarguir? Redarguir es utilizar un argumento en tu propia contra, ¿ya? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes mal carácter en tu casa y entonces explotas rápido, eres muy foforito, entonces por cualquier cosa explotas. Cuando uno de tus hijos explota y tú le dices, no explotes o no reniegues, ellos te pueden redarguir diciendo, sí, pero tú lo haces, ¿no? O sea, utilizan el argumento en tu propia contra. Si tú eres una persona que llega tarde y de repente criticas a uno que llegó más tarde que tú, entonces todo el mundo te va a decir, ¿cómo criticas si tú eres el que llega tarde? ¿No es cierto? Eso se llama redarguir. Entonces la palabra de Dios dice que está para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, ¿no? Y para corregirnos. ¿De acuerdo? Quiere decir esto que si yo estoy en el camino de santidad, necesito estar permanentemente confrontado con la palabra de Dios. Porque la única manera en que mi alma va a ser movida, va a ser tocada, es cuando la espada del Espíritu toca mi corazón. Eso es lo que pasa, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando nos alejamos de la palabra o dejamos de congregarnos y no escuchamos la palabra de Dios, nuestras vidas un poco que se van enfriando poquito a poco, ¿no? Pero cuando llegas a escuchar la palabra de Dios, vienes a la iglesia, te congregas, escuchas la palabra siempre te toca. La palabra toca algún área de tu vida y entonces te confronta, te redarguye, te instruye, te corrige. Entonces la clave para el proceso de santidad siempre es dejar que la palabra de Dios llene, sature, invada tu vida. Mientras más palabra de Dios haya en tu vida, normalmente hay mucho más el proceso de santidad, se nota, se ve. Cuando tú dejas que la palabra de Dios invada tu vida, la palabra dice, la palabra de Dios, la cual opera en vosotros los creyentes. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos y le dice, voy a lavarle los pies, Pedro dice, no, no, a mí no me lava los pies, no, ni hablar, ¿no? Y entonces Jesús le dice, si no te lavo los pies ahora, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, ah, ya, entonces lávame todo, báñame todo completo. Siempre el extremista de Pedro, ¿no? Pero Jesús le dice, tú no necesitas bañarte por completo, solamente los pies. ¿Por qué? Porque ya han sido limpios por la palabra. O sea, el efecto de la palabra de Dios te toca. Y por eso mucha gente que asiste a la iglesia deja de asistir cuando la palabra de Dios es dura. Hay pastores que son predicadores blandengues, ¿no? Prédicas blandengues, prédicas muy filosóficas, teóricas, esas prédicas que no edifican a nadie, ¿no? Y entonces mucha gente se siente tranquila con ellos, especialmente acá en Suiza, ¿no? Acá en Suiza hay que tener mucho cuidado porque el suizo tradicional es muy orgulloso. En el fondo es muy orgulloso y no acepta que un pastor venga a decirle unas cuantas verdades, ¿no? Entonces, muchos pastores suizos se han acostumbrado a predicar de una manera muy suave para que no se ofenda el auditorio, ¿no? Y mucha gente deja de ir a la iglesia cuando la palabra es dura. Entonces, una cosa importante para el proceso de santidad, márquenlo ahí, el proceso de santidad es pasar la mayor cantidad de tiempo posible confrontado con la palabra de Dios. El mayor tiempo posible
saturado de la palabra de Dios. Mientras más tiempo le dediques a la palabra, la santidad será una realidad más palpable en tu vida. Vas a querer hacer cosas y de repente viene el texto bíblico y te dice, no, no lo hagas. La palabra te habla. Cuando estás alejado del Señor, nada te habla. Cuando estás alejado del Señor, tú no escuchas la voz de Dios. Cuando estás cerca del Señor, eso te toca. Hay gente que cuando termina los domingos en la iglesia, se me acercan y me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Me ha tocado lo que has dicho. La palabra me ha zamaqueado, ¿no? En la iglesia en Zurich, donde voy a predicar cada 2 meses, siempre que termino de predicar se me acerca alguien y me dice, ay, nos has paleado, nos has dado duro. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios te confronta, ¿verdad? Muy bien, entonces, abran todo tipo de puertas a la palabra de Dios en su vida. Eso está directamente relacionado con la santidad. La gente que normalmente no tiene, no abre las puertas de su vida cotidiana a la palabra de Dios, generalmente son personas que viven una santidad muy débil, muy frágil, y son pan comido para el diablo cuando decide atacarlos. No tienen la fuerza espiritual para poder sostenerse. El diablo viene y los engaña. Y ese es el quinto punto que vamos a ver ahora, ¿ya? Si el primer punto es abrir la puerta a la palabra de Dios en mi vida, el otro punto es cerrar la puerta a todas las actividades del diablo que quieran eh, infiltrar pecado en tu vida. ¿Entienden? Por un lado, abrimos el camino para que la palabra de Dios entre, y por otro lado, le cerramos la puerta al diablo, ¿no? Y quiero que leamos este texto bíblico, ¿no? Mario, ya leíste, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Jackie, Génesis capítulo 4, versículo 7. 4:7. Génesis 4, 7. Si bien hiciereis, no seréis enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muy bien, estamos hablando del Caín y Abel, ¿no? La historia de Caín y Abel. Caín han traído su ofrenda. Ha traído su ofrenda. Abel también. La diferencia entre Caín y Abel es que Caín trajo lo que le sobraba y Abel trajo de lo mejor que tenía, ¿no? Esto es interesante, este es un principio bíblico, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. Cuando la pobre viuda dio 2 monedas pequeñitas para el Señor y al costado había el fariseo ofrendando, y entonces Jesús dijo, esta mujer ha dado más que el otro. ¿Por qué? Porque esta mujer ha dado de su sustento, de lo que no tiene, pero el otro ha dado de lo que le sobra. Y este principio de darle al Señor lo que te sobra era la actitud que tenía Caín. O sea, cada vez que una persona en la iglesia le da al Señor lo que le sobra, está siguiendo el corazón de Caín. Entonces, cuando Dios se amarga porque lo vio mal, dice el texto bíblico que Dios vio mal la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel. Y claro, Caín se picó, Caín se amargó, ¿no? Porque su ofrenda a Dios no la había visto con agrado. Y entonces es ahí cuando Dios le dice lo siguiente, le dice, si bien hicieres, o sea, si haces bien las cosas,
¿acaso no serás enaltecido? O sea, si haces las cosas bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido? Claro que sí. Pero si no hicieres bien, y miren esta frase, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y yo muchas veces he reflexionado sobre esa frase. El pecado está a la puerta. Imagínate en este momento, ahí en tu casa, que afuera, en la puerta de tu casa, afuera de tu casa, hay un asesino, hay un ladrón, hay un violador, ¿no? O sea, hay gente mala que está ahorita, ahí donde tú estás, afuerita, en la puerta de tu casa, ahí está parado. Dice el pasaje, el pecado está a la puerta. Entonces, si le abrimos la puerta al diablo, el diablo se va a meter. ¿Ah? El diablo se va a meter. Entonces, si tenemos que abrirle la puerta a la palabra de Dios, tenemos que cerrarle la puerta a toda cosa que permita que el diablo se infiltre en mi vida. Esto es algo que cada uno debe hacerlo y tiene que utilizar su propio criterio, porque nadie te va a decir lo que está bien o lo que está mal. Vamos a leer 1 Pedro 5:8. Pilar, léelo, por favor. 1 Pedro 5:8. Micrófono. La parte de abajo a la izquierda. ¿Lo encuentras? Ahora sí, ahora sí. Ya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nunca olviden este texto. Sed sobrio significa mantén el control. No te dejes embriagar, no te dejes engañar, ¿no? El borracho se deja controlar por el alcohol. No te dejes manipular ni controlar por nada que no sea el Espíritu Santo. Sed sobrios y mantente despierto, velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo no es tu amigo, el diablo es tu adversario. El diablo no quiere lo mejor para ti, el diablo quiere lo peor para ti. ¿De acuerdo? Y entonces vuestro adversario, el diablo, te está buscando. Te está buscando. ¿Ah? Te está buscando que abras la puerta para que él se meta. ¿No? Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11. Delia. Efesios 6:11. Ya, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? Acechanzas significa método engañoso y sistemático para conseguir un beneficio fraudulento. Vamos a ir a ese pasaje de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo
10. Delia, tú misma. Hasta el versículo ¿Cuál? Efesios 6, 10. Ya. Perdón. Sí, Efesios 6, 10 Ujú. y 11. Hasta 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora lee el versículo 13 hasta el versículo 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, a partir del versículo 13 se nos describe la armadura de Dios con la que debemos vestirnos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí se nos dice en el versículo 14 que uno de los aspectos de la armadura es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Una vida de verdad. Que la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad. Luego nos dice la justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que aprender a vivir con la coraza de justicia en nuestras vidas. El evangelio de la paz, es decir, el evangelio, las buenas nuevas de la paz. Versículo 16, el escudo de la fe. Versículo 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente la palabra de Dios. Y por último, el versículo 18, que es oración. Entonces, estamos hablando de verdad, hablamos de justicia, hablamos del evangelio, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la oración. Todas esas cosas tienen que ser parte de mi vida, que son la armadura que me protege de las acechanzas del diablo. Vamos a Hechos, Ana Lucía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3. Hechos de los Apóstoles 5, 3. Hechos de los Apóstoles, versículo. 5, 3. Capítulo 5, versículo 3. Ok. Ananías le reclamó a Pedro: ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno? En el capítulo anterior, cuando termina el capítulo 4, aparece Bernabé. Bernabé había tenido un llamado muy fuerte para ir y predicar el evangelio por todo lado. Bernabé es el que discipuló a Pablo. Y entonces cuando Bernabé va a salir de viaje, se va a ir de viaje y se va a entregar, consagrar por completo a la predicación del evangelio, entonces sus propiedades estaban de más. Es decir, él no quería quedarse con las propiedades cuando él iba a viajar y ya no le iban a servir. Entonces, lo que hace Bernabé es vender sus propiedades y llevar el dinero de la venta y entregársela a los apóstoles para que estos pudieran distribuirlo entre los creyentes que en ese momento se estaban convirtiendo. Muchos de ellos eran perseguidos
y por lo tanto no tenían cómo trabajar. Entonces, con este dinero se repartía comida entre los creyentes. Entonces, Bernabé hace ese acto, ¿ya? Y en el capítulo 5 aparecen Ananías y Zafira, que lo que quieren hacer es imitar. Ellos no tienen el corazón de Bernabé de desprenderse de lo que tienen, sino que ellos quieren imitar, quieren aparentar, quieren parecer que tienen el mismo corazón de Bernabé. Entonces van y venden un terreno, un lote, una propiedad, y luego se ponen de acuerdo, Ananías y su mujer, para llevarle a Pedro solamente la mitad, ¿ya? Y quedarse con la otra mitad, ¿no? Entonces Ananías y Zafira venden, van donde Pedro y el primero que llega es Ananías, ¿no? Eh, entonces llega Ananías y cuando entrega la mitad, el Espíritu Santo le habla a Pedro y esta es la frase que le dice. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses, para que tratases de engañar al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y ahí le dice, ¿acaso la propiedad no era tuya? ¿No era tuya? O sea, ¿acaso no tenías derecho a quedarte con la mitad? Claro que tenías derecho. Ananías podía haber vendido la propiedad y acercarse a los discípulos y decir, oye, le he vendido por tanto, pero solamente voy a entregar la mitad. Y nadie le hubiera dicho nada. Nadie se hubiera quejado. ¿Por qué? Porque la propiedad era de Ananías. O sea, los apóstoles no estaban obligando a nadie. Entonces, Pedro le dice, si la propiedad era tuya, si la propiedad era tuya, te hubieras quedado con todo, era tuya, ¿no? Pero ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses o engañases al Espíritu Santo diciendo que la mitad es el todo? ¿Entienden el engaño? El engaño es tratar de parecer más espiritual de lo que es, ¿no? Si tú llegas y dices, ¿sabes qué? Ah, mira, todo el mundo está entregando una ofrenda, entonces yo también, ¿no? Yo también voy a entregar una ofrenda, entonces la gente te dice, ¿cuánto vas a entregar? Igual que los demás, todo, pero a la hora de la hora no estás entregando todo, ¿no? Entonces, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Y aquí la frase es esa. La frase es, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos, este es un peligro latente. El diablo quiere llenar tu corazón de mentiras. El diablo quiere llenar tu corazón para que mientas o intentes engañar al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente cristiana agarra su pecado y lo tuerce para tratar de engañarse a sí mismo y engañar a Dios? ¿Ah? Entonces, hay gente que agarra el pecado, su pecado, y tratan de engañar a Dios. Y en realidad lo que están haciendo es el camino de Ananías. Satanás está llenando tu corazón de engaño y de mentira. Cuidado con eso. Cierren esa puerta también. Cierren esa puerta. Segunda de Corintios 2:11. Prima, Chiqui, léelo. Segunda de Corintios 2:11. Ya. Eh, Acá está. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es otra puerta que tenemos que cerrar. Que Satanás no gane ventaja alguna. O sea, si hay algo que el diablo puede usar para ganar ventaja,
no lo permitas. Cierra esa puerta. No permitas que el diablo gane ventaja alguna. ¿De acuerdo? O sea, si tú ves que hay algo en tu vida, hay una cosa que puede ser un peligro, que puede ser usado por el diablo para ganar algún tipo de ventaja en tu vida, cierra esa puerta. Si quieres andar por el camino de santidad. ¿Ok? Eh, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Carlitos Guerrero. Primera de Timoteo 3, versículos 6 al 7. Ok, dice, 1 Timoteo 3. El 6 al 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Ok. Cuidado con el orgullo envaneciéndose, porque cuando caes envaneciéndote, caes en la condenación del diablo. Pero el versículo 7 nos habla del buen testimonio de los de afuera. Si caes en tu testimonio de los de afuera, puedes caer en descrédito, y el descrédito es el lazo del diablo. El diablo te ata. ¿Qué quiere decir esto? Hay una manera en que el diablo tiene para amarrarte, y es por medio de un mal testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tienen tus jefes de ti? Tu marido, tus suegros. ¿Cuál es el testimonio que tienen tus hijos o tus vecinos? Conozco gente que se hace llamar cristianos y tiene un carácter de perro, de perro. Y entonces todos los vecinos, cuando hablan de esta persona, no pueden creer que sea creyente. Esta persona está bajo el lazo del diablo, está amarrada, está atada. Esta persona nunca podrá hablar del Señor a otras personas, porque su mal testimonio lo tiene atado, lo tiene amarrado, ¿no? Entonces, si quieres seguir el camino de santidad, recuerda tener siempre un buen testimonio de los de afuera. Siguiente. Lucas 8:12. Lucas 8:12. Jackie Moreno, por favor. Ocho, 11, ¿no? Lucas Eh, 8:12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Ok. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este es otro de los ataques del diablo que quiere apartarte del camino de santidad. Hemos dicho que la palabra de Dios afecta mi vida de tal manera que me confronta con la palabra. Y por eso los que son confrontados con la palabra caminan en el camino de santidad. Pero si hay algo que el diablo quiere es alejarte de la palabra. Por eso dice acá, viene el diablo y quiere quitar la palabra de tu corazón para que no creas, para que no te salves. Entonces, si hay algo que el diablo quiere, es apartarte de la palabra de Dios. Y voy a ser duro ahorita,
Perdónenme lo que van a escuchar. Pero si hay algo que el diablo quiere, es que no estudies la palabra. Y siempre te va a presentar algún trabajo, algunas opciones, alguna necesidad urgente para que no participes de la palabra de Dios, para que no entres a tiempo en la palabra de Dios. Y esto es importante, porque claro, por trabajo a veces uno tiene que trabajar, no puedes hacer otra cosa. Si te toca trabajar, te toca trabajar. Pero el diablo siempre te va a ofrecer algunas opciones para que no ingreses al estudio. El diablo siempre te va a presentar algunas razones, muchas de ellas son valederas, para que no asistas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Si el primer paso que el diablo tiene para meterse en tu vida es alejarte de la palabra, porque sabe que la palabra tiene un efecto positivo transformador en tu corazón. Ojalá la gente entendiera esto. Ojalá la gente entendiera esto. Yo repito siempre, ¿cuál es el modelo correcto de un creyente? Es leer la palabra todos los días, estudiar la palabra por lo menos una vez a la semana en un estudio bíblico y una prédica a la semana de la iglesia, no por internet. No por internet, sino presencial. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la iglesia no solamente escuchas la palabra, sino también adoras a Dios con la alabanza, también honras a Dios con tus ofrendas, también tienes comunión con los hermanos. Nosotros los que estamos acá sabemos que la iglesia, el culto de nosotros, no es simplemente a las 11 de la mañana. El culto de nosotros empieza a las 11 y termina a las 2 de la tarde. ¿Cómo? Sí, de 11 a 12:30 es el culto en el salón grande, pero a partir de las 12:30 el tiempo con los hermanos es parte del culto. Y nos sentamos en la mesa y conversamos y hablamos y salen los temas y oramos unos por otros y nos reímos y nos hacemos chistes que son parte del crecimiento de la iglesia como familia. Entonces, cuando tú dices, yo escucho la prega por internet, es como que yo te diga, ok, ¿vas a comer? Ya, entonces mira un programa de MasterChef y con eso come. No, pues así no se come. Si quieres, tienes que congregarte y el diablo siempre va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no te congregues. Al principio, una vez, de repente ya son 2 veces, de repente ya son 3 veces y se comienza a alargar el proceso. Entonces, lo que el diablo quiere es alejarte de la palabra de Dios. Cierra esa puerta, no lo permitas. ¿Ok? Otro texto más. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Judith, ¿puedes leer? Apocalipsis 12, 9. Sí, sí, puedo leer. Por favor, Apocalipsis 12, 9 y 10. Ya. Ya. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y este pasaje también es fuerte porque te dice que el diablo primero te engaña y después te acusa. Primero te engaña y después te acusa. O sea, ¿qué tipo de
de ser miserable es este, ¿no? Primero te engaña y después te acusa. Y, por ejemplo, hoy en día tenemos problemas con un montón de engaños que hay por el Internet, ¿no? Han aparecido una serie de estafadores. Hace un tiempo atrás, un amigo mío, algunos de ustedes lo conocen, Miguel. Miguel me escribe desde Lima y me dice, Carlos, ¿de dónde quieres que recoja la maleta? Y entonces yo le digo, ¿qué maleta? Pero tú me has escrito diciendo que estás llegando, pero que estás mandando una maleta por adelantado y que quieres que la vaya a recoger. Y entonces yo le dije, Miguel, yo no soy. Yo no estoy mandando ninguna maleta ni estoy viajando para Lima en estos momentos. Y entonces, ¿qué había pasado? Alguien haciéndose pasar por mí, no sé dónde sacaron los contactos, y le escribió a Miguel diciéndole que yo estaba mandando una maleta, ¿ya? Y que tenía que ir a recoger la maleta, pero para que la maleta llegara, yo estaba un poco corto de dinero y que necesitaba mandarle un dinerito para que él pueda pagar la aduana y no sé qué más, ¿no? Felizmente, Miguel no se dejó engañar. Entonces, me llamó. Cuando tú estás con el ojo abierto, hoy en día hay demasiados engaños. Todas las semanas recibo yo entre 3 y 4 correos electrónicos de gente que me quiere dejar su herencia, ¿no? Eh, que tiene cáncer, que se murió, que está viuda, en fin, que es el abogado de un millonario que se ha muerto y que me quiere dejar la herencia, ¿no? Y claro, para recibir la herencia, tú tienes que pagar los impuestos por adelantado. O sea, tienes que mandarle 3.000, 4.000, $5.000 para que recibas el millón de herencia que te van a mandar. Obviamente nunca vas a recibir nada, pero, o sea, los engaños en este momento están a la puerta para entrar a tu casa. Y la Biblia en Mateo capítulo 24 menciona 3 veces la palabra engaño. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos, en un solo capítulo, Jesús menciona 3 veces a los engañadores. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán engañadores, porque el engaño será característica de la generación que verá la venida del Señor. Voy a repetir esa frase. El engaño será una de las características fuertes de la generación que verá la venida del Señor. Y entonces, si el diablo está ahí, lo que el diablo quiere es engañarte. Y el diablo nos quiere engañar con diferentes cosas. Te quiere engañar con doctrinas falsas. Punto 1. Te quiere engañar con doctrinas falsas. Punto 2. Te quiere engañar con tus sentimientos. Quiere engañarte con tus sentimientos. O sea, te quiere confundir, ¿ya? Quiere utilizar el engaño para confundirte y hacerte caer, ¿no? Justamente me llegó hoy día en la mañana un pensamiento que decía, eh, si, si engañaste, si engañaste a tu esposo, no es que porque él fuera tonto, sino porque, como decía, eh, sino porque te engañaron, te hicieron creer que habían otros que eran mejores. Y recuerda que hay otras que eran mejores que tú, pero él se mantuvo fiel a ti. O sea, el engaño que puede haber en la sociedad, ahorita, por ejemplo, con la comunidad LGTB, con la ideología de género, con todas esas mentiras, son engaños del diablo. Entonces, ten cuidado en que el diablo no te engañe. Por eso hay que pegarse a la palabra. Y después que el diablo te ha engañado, te acusa.
Porque el diablo no es que te engaña para que seas feliz. El diablo te engaña y luego te acusa. Lo que el diablo quiere es que salga a la luz todo tu pecado para poder acusarte delante de Dios y delante de los hermanos. Entonces, Efesios 4:27. Juliet, ¿puedes leer? No, no. Sí. ¿Qué dice? Sí, pastor, un momento. Ya. Efesios 4. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Listo. Si quieres protegerte, no le des lugar al diablo. No le abras ninguna puerta. Cuidado cuando te escriben por internet el amiguito que era tu amiguito de la escuela, del colegio, y te está seduciendo. Y cuidado con el vecino, cuidado con la chica que trabaja en la empresa, cuidado, no des lugar al diablo. Y si quieres vencer al diablo, Santiago 4:7. Luis Carlos, ¿puedes leer Santiago 4:7? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Exacto, el diablo no tiene poder para tocarte. Esto es muy importante, ¿ya? Hay muchos cristianos mal enseñados por estas doctrinas equivocadas que se han metido en la iglesia, que te dicen que no, tienes que estar luchando, reprendiendo al diablo para que se vaya. Ata al diablo, ata al diablo. Parece que el diablo tiene una habilidad increíble para desatarse, ¿no? Porque esta gente lo para atando, atando, atando y el diablo se va desatando, desatando, desatando. Entonces, ¿qué pasa con el diablo? El diablo no te puede tocar, debemos entender eso. El diablo no te puede no te puede tocar. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad de Dios, tú has sido redimido, has sido comprado a precio de sangre, ¿ya? El diablo no te puede tocar, solo quiere engañarte, quiere hacerte creer que puede, pero no puede tocarte porque tú eres propiedad divina. Entonces, lo único que tienes que hacer es resistir al diablo, cerrarle todas las puertas al diablo. ¿Y sabes qué pasa? Huirá de vosotros. ¿Te das cuenta? Y por último, Lucas 4:13, y que esta va la enseñanza. No sé si Janet puedes leer o estás trabajando. No, no. Ya. Fanny, Lucas 4:13. Sí, un momento, por favor. ¿Me escucha? ¡Hey! Ah, ¿qué pasa? Que se detuvo la pantalla. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús fue llevado al desierto y antes de su ministerio tuvo que pasar por un desierto. Y entonces el diablo lo tienta. En ninguna de las veces Jesús se deja convencer por las mentiras del diablo. ¿Se han dado cuenta que en las 3 veces que el diablo lo tienta, Jesús le responde siempre con la palabra de Dios? Siempre le responde con la palabra de Dios. No se amarga, no le critica, no le discute. Solamente le contesta con la palabra de Dios. Y entonces miren esta frase. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando eres fuerte,
Cuando eres fuerte, el diablo sabe que eres fuerte. Entonces se aparta de ti por un tiempo. Espera a que bajes la guardia. Espera a que te enfríes un poquito. Espera hasta que te debilites. El diablo trabaja como la araña. La araña teje su telaraña y la deja ahí y no se preocupa. Deja que los mosquitos, las moscas, los animales vuelen. Muchas moscas pasan cerca de la telaraña y no la ven a la araña. La araña está escondida. Cuando de repente, después que la mosca bajó la guardia, decidió pararse en la telaraña y a partir de ahí quedó enganchada. Y cuando quedó enganchada, la araña viene tranquila, sin mucho, y se la come a la mosca. Lo mismo pasa con nosotros. Baja la guardia. Y entonces el diablo es ahí cuando dice, es el momento de atacar. Entonces, cierren toda puerta al diablo. Evalúen sus vidas y digan, ¿qué puerta puede ser una puerta de entrada para el diablo? Ciérrenla, ciérrenla. ¿De acuerdo? Y cuidado con el Internet. El Internet es como un escondido, ¿no? Mucha gente en el Internet se esconde para hacer sus cochinadas, ¿no? Según la estadística, saben ustedes, según las últimas estadísticas, escuchen lo que voy a decir, ¿ah? 30% de los creyentes que asisten a las iglesias son usuarios de pornografía por Internet. ¿Qué tal? 30% de la gente que asiste a las iglesias son usuarios de pornografía en línea. Así que imagínense por qué las iglesias están tan mal. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias están tan frías? ¿Ok? ¿Alguna pregunta para terminar? No iba a preguntar, sino quería recalcar una cosita que mira, que cuando estudiamos o cuando yo siempre me conecto, de verdad doy gracias a vosotros, a todos, porque hacen preguntas y aprendo. Y pastor, mira, siempre hay algo. Por ejemplo, es verdad, o sea, cuando esa palabra y la recalqué, dice, no, o sea, Jesús le respondió con la palabra, o sea, cuando Satanás le molestaba. Y se me vino a mi cabeza que es verdad, a veces hay mucha gente que te molesta, que te dice, que siempre está. Y uno a veces se pone a llorar, se pone mal, se pone a pelear, se pone furioso, a veces dice cosas que no tiene que decir. Pero mira que ahorita me abrió los ojos y de verdad, increíble y doy gracias. No se amarga ni se discute, se dice Sí. con la palabra. Es horrible porque cuando uno está haciendo algo mal, la peor cosa que puede pasar es que alguien te llame la atención con la palabra de Dios. O sea, tú estás reaccionando mal, ¿no? No estás haciendo la cosa bien. Entonces, por ejemplo, la esposa, ¿no? La esposa está renegando, requintando, ¿no es cierto? Y entonces tú en lugar de discutir, agarras y le dices, gotera continua, es la mujer rencillosa. Y le dice el proverbio, Dios, qué fuerte, uno siente que te están dando, pero en el alma, ¿no? Porque la palabra de Dios es como espada, ¿no? A veces la gente en la iglesia, ¿no? Los hombres en la iglesia se me acercan y me dicen, ay, pastor, ya sabes quién, qué difícil es mi mujer, qué brava es mi mujer, ¿no? Entonces, ¿qué consejo me das? Y entonces tú agarras la palabra, ¿no? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ah, qué feo se siente, ¿no?
¿Por qué? Porque uno se disculpa, pero cuando te llaman la atención con la palabra de Dios, no hay manera de darle vuelta atrás. Por eso lo que Jesús hizo fue eso. Con la palabra de Dios, responder al diablo. ¿Algo más? ¿Pregunta más? ¿Nada? Bueno, entonces la lección de hoy día es: abre todas las puertas que puedas para que la palabra entre en tu vida y cierra todas las puertas que puedas para que el diablo no se meta en tu vida. Ana Lucía. Perdón, pastor. ¿Usted cree que quizás algún día podríamos profundizar en la armadura de Dios? Claro, sí. Vamos a hacerlo en un momento. Lo hemos hecho antes. Hemos Ajá. estudiado Efesios, pero ya hace unos años atrás. Estoy esperando terminar los Salmos. Ya falta poquito. Este domingo es el Salmo 130. Quiero compartirles una anécdota. Leí el Salmo 130 preparando el sermón para el domingo y no le encontré ni pies ni cabeza. Lo leí y no me habló nada. O sea, como que uno lee el texto y estás en nada, ¿no? Te diría, Señor, pero ¿qué quieres decir con esto? ¿No? Me había levantado como a las 4 de la mañana, ya eran casi mediodía, y entonces dije, voy a pestañear una horita y luego continúo haciendo lo que tengo que hacer. Y a la hora en que me fui a sentar, comencé a orar, ¿no? Le dije, Señor, abre tu palabra, revélame tu palabra. Y fui y me senté y me dormí una horita, y cuando me despierto a la horita, inmediatamente vino todo el bosquejo. Chac, 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 chac. Vine, me senté y comencé a escribirlo, ¿no? Y decía yo, impresionante. Cuando Dios te revela su palabra, ese es el truco, ¿no? Cuando tú lees la palabra no puedes hacerlo con pensamiento humano, con filosofía humana. No se trata de cuán capaz eres, cuánta teología has estudiado. Se trata de cuánto Dios te revela su palabra. Y Dios me reveló todo y comencé a escribir para no olvidarme, ¿no? Escribí. Y al final ya tenía todo el bosquejo para el domingo. Salmo 130 va a estar muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Yo me he edificado mucho con la palabra preparando el Salmo 130. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Entonces oramos. Señor, gracias por el estudio de hoy. Santidad significa abrir todas las puertas para que tu palabra nos llene y cerrar todas las puertas para que el diablo no se meta. Gracias por lo que hemos aprendido. Te toca a tu Espíritu Santo convencernos de justicia, de juicio, de pecado. Abrir nuestros ojos para ver cuáles son las áreas que estamos dejando que el diablo use para meterse en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a honrarte y vivir en camino de santidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídense, domingo, feliz Día del Padre. Feliz Feliz día. día del Feliz padre, Feliz papá, día, que lo Feliz pasen día a todos los bonito. papás. Chao, Mario, gracias. feliz día. Domingo, Bendiciones. ¿cómo vas a estar? Chao, los quiero chao. mucho. Ok, Qué lindo, chao, qué lindo chao. verlos. Ahí Chao. va. Ese gato se puede cocinar, ¿sabes, no? Seco de gato, hacen seco de ¿De gato. quién es gato? Bueno, cuídense. Chao, chao. 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 Chao.